24-27 se titula esto. Pues vamos a comenzar con un remix de los 2 episodios 24 de El Show de David y Super David Jam Showcase, en un remix especial para comenzar esta nueva serie. Arigato. Yo soy samurái, güey. Pero yo soy samurái. Ahora que me han invitado a hacer el show de hoy, ahora te tengo que hacer un chiste, contar un chiste. Hace tiempo tú un show de humor, tú tienes que contar un chiste. Esos samuráis no tienen sentido del humor. Ahora los samuráis no tienen sentido del humor.
yo voy a contar un chiste. Hay un chiste que es... Había un hombre en una aldea que se llamaba Kiyoshi Güero. Había un hombre en una aldea que se llamaba Kiyoshi Güero. Era chía. Hasta que me gusta la guerra. Sí, que me gusta la guerra. Porque era un Kiyoshi. Han dicho, tú que venís, show de David, un show de humor. El show de David, un show de humor. Tienes que contar un chiste. Yo soy samurai. Samurai son de mochitas, samurai. Era un hombre en una aldea que se llamaba Kiyoshi. Y le decían, Kiyoshi, no seas Kiyoshi. Es un chiste, un samurai. Porque se lo voy a repetir, mire. Había un hombre en la aldea, se llamaba Kiyoshi. Y le decían, Kiyoshi, no seas Kiyoshi. No seas Kiyoshi. Han dicho, tú que venís, show de David, un show de humor. El show de David, un show de humor. Tienes que contar un chiste. Yo soy samurai. Samurai son de mochitas, samurai. Era un hombre en una aldea que se llamaba Kiyoshi. Y le decían, Kiyoshi, no seas Kiyoshi. Es un chiste, un samurai. Porque se lo voy a repetir, mire. Había un hombre en la aldea, se llamaba Kiyoshi. Y le decían, Kiyoshi, no seas Kiyoshi. No seas Kiyoshi. Y me dijeron, usted es samurai, ¿tiene usted alguna experiencia de cómo contar los chistes? Digo, trabajé en el teatro, no. ¿Eso qué usted ha trabajado? Yo he trabajado en el teatro, no. O sea, ¿qué quiere decir usted? Que no ha trabajado. Y digo, no, que he trabajado en el teatro, no. Dice, ¿en qué teatro? Dice, en el teatro, no. Usted no ha trabajado. ¿En qué trabajo? En el teatro. En el teatro, no. Oh, una vez que se desenvaina la espada ya no se puede desenvainar del samurai. Bueno, espero que les haya gustado mucho mi chiste. Arigato. Arigato. Queridos conciudadanos, nos encontramos aquí y vamos a hacer un mensaje especial. Hay muchísimos que nos han pedido una explicación y la explicación os la debo y os la voy a dar. La explicación que os debo os la voy a dar. La explicación os la debo y os la voy a dar. Porque os la debo, así que os la voy a dar. La explicación no me refiero en este vídeo a otra cosa más que a la explicación que os debo, la cual os la voy a dar. Esta explicación es deuda, es debida y os la voy a dar. La explicación que os debo os la daré, os la voy a dar, os la voy a dar. Así al estilo de Bienvenido Mr. Marshall. Y bueno, pues la explicación que os tengo que dar. Bueno, simplemente aclarar cuál es la diferencia entre el show de David, Super Davidian Showcase y Super Davidian World. Son mis tres series bandera, mis shows, y bueno, pues quería aclarar las diferencias.
En principio, cada una de estas series tenía un objetivo distinto, pero luego al final pues han terminado siendo pues siempre pues un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque como aquí hacemos las cosas como podemos, cuando podemos, como nos dejan y cuando nos dejan. Y cuando tenemos un rato libre, pues vamos a hacer un poco, yo lo hago así. Es una pena que no poder hacerlo mejor, con más planificación. Siempre pues tiene que ser todo un poco improvisado, porque bueno, pues mi vida es así, mi vida es ajetreada y tengo muchas obligaciones y estoy además colaborando en varios sitios. Yo soy así. Mi madre me decía que el que mucho abarca poco aprieta. Tenía muchísima razón, como siempre tenía razón, pero yo sigo queriendo abarcar. Intento abarcar todo lo que puedo. Es que no puedo yo abarcar menos, no puedo dar menos. Tengo que dar pues como quien soy. Aunque eso pues luego sí es verdad que muchas veces pues repercute en que pues las cosas salen un poco así, pues en fin, improvisadamente, ¿no? Aún así, yo en líneas generales estoy contento y muchas veces incluso me asombro de mí mismo. Entonces, el show de David. Show de David, si mal no recuerdo, fue no sé ahora si la segunda o la tercera serie. Empecé haciendo el Podcast Fight, en principio. Ya os he contado la historia que yo antiguamente era el moderador del foro Fight, el foro de lucha, películas de artes marciales, videojuegos, cómics, todo lo relacionado con las artes marciales en la cultura. Yo era el administrador del foro, el foro se llamaba Fight y estaba alojado en mi arroba. No que te arroban, no que te roban, que eso fue el chiste que sacaron luego, ¿no? Mi arroba. Bueno, se llamaba miarroba.es y era una plataforma de titularidad española que pues desapareció. Desapareció cuando la burbuja, esto de la burbuja quiere decir una pompa de jabón que se sopla, se sopla, se sopla y se quiere hacer cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y al final, yo ya de tiempo atrás, antes del 2020, mucho antes, yo ya venía siendo muy aficionado a hacer grabaciones. Esto de hacer las grabaciones es un auténtico vicio. Yo no sé cuántas grabaciones puedo tener en mi móvil, montón. Pero vamos, el hacerlo ya así en un podcast para publicarlo, pues venía haciendo la idea de volver a sacar de alguna manera el foro aquel de Fight. Lo que pasa que mi idea era sacarlo pero en website. Sin embargo, fue cuando todo esto, el 2020, el confinamiento, tal y cual, el pánico, hubo pánico. Yo no sé vosotros, en vuestro barrio, aquí hubo pánico. Y yo estaba además, pude vivir escenas de auténtico pánico. Cuando estaba justo que, bueno, se montó buena. Entonces estábamos aquí y, bueno, pues nada, a hacer un podcast, como tanta gente, tantas cosas que han empezado han empezado y verdaderamente pues que fue la digitalización completa y el empezar a utilizar Internet de forma general, y para muchos ha sido el descubrimiento.
Para muchos ha sido como descubrir Internet. Internet lleva ya muchísimos años. Yo lo utilizo pues, desde el año 1900, pero bueno, había gente que ciertas cosas como por ejemplo la videoconferencia, yo todavía eso no, o el comprar por internet, eso todavía no lo usaba. Ahora ya pues ya es digitalización, el mundo digitalizado y ya no es una burbuja que se rompe, ¿no? No sé si habéis visto a esta gente que son auténticos maestros de las pompas de jabón y saben hacer unas pompas de jabón enormes, enormes y que no se rompen. Esto ya no es una burbuja que se vaya a romper, esto ya es una evolución a la sociedad digital, efectivamente. Bien, pues ahí empezamos con los podcasts de Fight. Yo tenía un mono por ir al cine que no podía más. Ya me tuve que ir hasta con mascarilla y todo, y estando yo solo en la sala. Es que yo no puedo vivir, es que yo llevo yendo al cine toda mi vida desde niño. Así que, pues imaginaros, para ir a ver Raya y el último dragón. Mulan no la pude ver en el cine. Mulan la tuve que ver aquí en casa. Estábamos en pleno. Luego ya sí fuimos a ver y ya había gente en la sala. Ya con mascarilla se puede, con mascarilla. Tenet, que fue, bueno, no es que sea el peliculón del siglo. Algunos dicen que Oppenheimer sí. Christopher Nolan, el mejor director, bueno, a mí no es el que más me gusta, reconozco que es muy bueno, pero bueno, ahí teníamos Tenet, ¿no? Y fuimos a verla y empezamos a grabar podcast y entonces me empecé a animar y animado también pues por una persona muy cercana. Oye, esto se te da bien. ¿Qué pasa? Tú eres un hombre con mucho talento. Yo soy un hombre con mucho talento, mucho. Y animado también, pues, personas de la iglesia con las que he hablado este asunto. No, tú eres un hombre que tienes talento, tienes que hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hacías? ¿Por qué tú tienes ahí los talentos guardados en un cajón? ¿Por qué? ¿Por miedo? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Pues porque no había medios, no teníamos estos medios que tenemos ahora, que los tenemos aquí en la palma de la mano. Es que yo tengo aquí la grabadora ahora mismo en la palma de la mano y ya luego, pues haciendo una edición así tal, pues ya lo publico. Y esas cosas antes pues, no podíamos. Solamente pues había que tener un estudio en condiciones, había que tener un montón de cosas, ¿no? No todo el mundo podía acceder. Era dificilillo. Y había, bueno, no vamos a decir que había tortas. No tortas, no había tiros. O sea, yo he visto tiros y, vamos, competitividad, pero en grado máximo, o sea. Entonces a mí me gusta esta época de ahora en la cual hay gente que no le gusta nada, que dicen que todo el mundo haciendo. A mí me encanta y gracias a Dios podemos hacerlo, podemos utilizar los talentos que yo los tenía guardados y que incluso llegué a pensar que ya se me habían marchitado. Yo ya llegué a pensar que yo iba a ser incapaz ya de coger una guitarra y sacar ahí unos acordes o un punteo. Yo pensé que eso ya estaba marchito porque cada muchos años, fíjate, desde que tenía yo, pues, ¿qué os voy a decir? Pues los 17 años, 18 años, ¿no? Cuando hicimos el grupo, pues desde entonces
Luego, pues, ¿qué os voy a decir? Es que mi padre falleció. A mí el fallecimiento de mi padre fue para mí un antes y un después. Quedé yo solo con mi madre, me tuve que volver un hombre muy responsable, hiper responsable para mi edad. Y luego que no había medios, que no había facilidades, siempre ha habido problemas, siempre ha habido historias, y yo estaba muy bien, tenía mi vida, me dediqué a los cómics, a hacerme un friki y tal, y ahora pues las dos cosas, aunar las dos cosas, y además pues que luego también más recientemente ya tuve una época que me fui a la iglesia y estuve colaborando con la iglesia. Y ahí me dijeron, tienes que usar los talentos. Bueno, pues aquí estamos. Entonces se me ocurrió el show de David. Show de David que en principio pues viene a ser un poco muestra de mis talentos, así. Y en principio las otras series que yo estaba haciendo, que son Fight Podcast y Tech Runner, que surgió como un podcast protesta resistente y que luego pues hemos ido abordando temas más de tecnología. Bueno, desde el principio pensaba que iba a ser enfocado a tecnología, pero también en los peligros de la tecnocracia y de la... Por ello me pasa un poco como al de la película de Terminator 2, ¿no? Que habiendo sido de los primeros que hemos usado Internet, ahora no me gusta como lo usa mucha gente. Claro, ya lo pensaba. Digo, verás, esto mucha gente se va a usar para hacer el tonto. Pero bueno. Y en el show de David pues recopilábamos las cosas de Fight, de Tech Runner y además pues cosas ya para el show. O sea, un poco de todo ahí metido, ¿no? Una muestra. Hice mis monólogos que me salieron prácticamente solos. Yo pensaba que yo ya iba a ser incapaz, que aquellos tiempos habían pasado y que yo estaba ya totalmente oxidado. Yo me consideraba a mí mismo como una especie de Mariano Rajoy que va a un concierto y no sabe bailar. Yo he ido a conciertos y no sabía, y estaba ahí parado, que no, rígido, no podía bailar. No sabía. Yo digo, esto ya no, ya esto se ha marchitado. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando pues, me levanté aquella mañana y me puse y digo, venga, vamos a ponerla. Ya me compré un arito de estos de que venden ahora, con luz y tal. Digo, la leche, pues me ha salido pues muy bien, muy bien. Se me notaba un poco en el primero que hice, el turista, que esto fue pues una especie como de primer contacto con la cámara, se me nota muy, muy rígido. Estuve haciendo también unos ejercicios antes para hablar sobre la cámara. Yo estaba totalmente desacostumbrado, no sabía yo hablar a la cámara, ¿no? Ahora ya sí, ya vamos, pero con fluidez, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Yo de David para demostrarles mis talentos para que no se queden guardados, que salgan ahí a internet y al mundo. Ahí lo he hecho. Ya sé que solo soy uno más, que no es que haya competitividad, es que esto ya no es que haya competitividad, es que esto es que ya es la sociedad digital, amigos. O sea, estamos hablando de que el hacer vídeos, hacer retransmisiones es lo más normal, hasta para hablar por teléfono. Aunque yo veo que mucha gente todavía no se acostumbra, claro, efectivamente hay una brecha digital grande. Hay una brecha digital muy grande. Y también hay que reconocer la incomodidad que supone muchas veces
estas nuevas tecnologías tan modernas, pero no han supuesto mayor comodidad. La gente es muy comodona, ¿eh? Entonces, por eso, hoy en día todavía, con todo lo que hay, y yo me sorprendo muchas veces con la gente, mucha gente todavía están viendo la televisión, ¿no? Pues sí, porque es más cómodo, es muy cómodo. Y la gente pues va buscando la comodidad. Show de David, me salieron 2 monólogos tremendos que luego los he publicado también. Y luego venía el calor, venía el verano. Yo cuando viene el verano y viene el calor es cuando mejores monólogos me salen porque me rechiflo. Yo me quedo aquí. No salimos de vacaciones desde hace un tiempo ya. Nos quedamos aquí en Madrid y aquí en Madrid es tal el calor que hace que es que te llega a afectar y te pones chifladito, te rechiflas un poquito, ¿no? Entonces yo aprovecho, digo, ahora voy a grabar yo el monólogo de humor. Ahora que estoy aquí, que parezco Woody Woodpecker, pues ahora voy yo a sacar el monólogo, ¿no? Y me salen unos monólogos tremendos. Ahí tenéis Choque Cultural, Oppenheimer también, bueno, Gran Turismo, los Transformers, pues todo eso me ha salido están en verano. Estoy esperando a ver este verano cómo viene, a ver cuando vea que hace calor, pues ahí voy a intentar grabar algunas cosas. Y por un lado, pues el show de David. Llegamos ya a 24 capítulos, que es la meta que yo me había marcado en un principio, puesto que una de mis series favoritas es para mí la serie perfecta, es la serie 24. Son 24 capítulos por temporada. Son los episodios que tiene una temporada, son 24. Es lo normal en cualquier serie que se precie. Entonces digo, bueno, pues tengo que llegar a 24. Ha costado muchísimo trabajo. He tardado pues 4 años. Y bueno, pues porque hacemos las cosas pues como podemos y que no solamente estamos así, también estamos haciendo muchas más cosas. Tengo que agradecer también a la milicia de la Inmaculada que me levantaron en un momento en el que estaba yo muy mal anímicamente y me ayudaron y me enseñaron a hacer retransmisiones en directo. Gracias a ellos pues yo me pude animar y fue que me animaron muchísimo cuando el show de David. En principio, primer capítulo, solamente pensaba hacer un solo show, uno solo, pero luego, pues poquito a poco hemos cogido el gustillo. Bien, pues esto es el show de David. Hablamos ahora sobre Super Davidian Showcase. Bueno, pues primeramente mi nombre de guerra, mi nombre artístico, ¿qué significa Super Davidian? ¿Por qué Super Davidian? Porque es un poco, me han dicho, es un poco difícil de pronunciar. Sí, es verdad. Claro, también es difícil pronunciar Arnold Schwarzenegger. Yo, no sé, Clark Gable. Hay nombres que son bastante difíciles de pronunciar, ¿no? En fin, no que me quiera yo comparar con estos, ni mucho menos. Pero el nombre me vino así, como un flash. Pues una tarde que estaba yo, como suelo estar en la iglesia, estaba allí. Me estuve devanando los sesos
durante bastante tiempo con el nombre, a ver qué nombre me pongo, no sabía qué nombre ponerme, barajaba otras posibilidades. En principio yo me quería poner Super David. ¿Por qué? Pues porque yo había leído un libro de marketing, he leído varios, pero vamos, uno de los que estaba allí decía, ¿qué nombre ponerse para que te represente en Internet? Pues tu nombre y lo que eres. Es decir, había allí un sacerdote que se llamaba Paco y era cura. Pues cuando se hizo el nombre, pues se puso de nombre Paco Cura. Era su email. Digo, pues es verdad. Pues sí, señor. Y había otro que se llamaba Manolo Taxista. Anda, claro, o sea, pues tu nombre y lo que eres. Digo, bueno, pues mi nombre es David y lo que soy, pues súper. Es lo que soy. Soy súper. Entonces, sí, desde niño, un niño prodigio, superdotado para las artes, y es lo que soy, aunque no se me ha reconocido oficialmente. Y es que, bueno, pues ya sabéis el drama que tenemos, que los X-Men, que no se nos quiere reconocer, y ni mi propia familia, mi madre, ni mi padre, no se ha querido mover el tema, ni llevarme a un colegio especial, sino que ha sido todo, pues, yo en mis ratos libres. Entonces, pues ese soy yo, Super David. Lo que pasa que cuando lo fui a registrar, pues resulta que ya estaba cogido Super David. Como es lógico, que es un nombre muy bueno. Entonces, digo, bueno, pues ¿qué nombre me pongo? Y me puse a rezar. Estando un día en la parroquia, me vino como un flash, ¡zoom!, así, a la imaginación, el nombre Super David. O sea, lo mismo, Super David, pero en vez de Super David, pues una T y una M. Así. Super David. ¿Qué significa? En inglés. En español, Super David. ¿Qué significa la TM del final? Pues tiene un cuádruple significado. Significa trademark, por supuesto. Luego también significa TM, la cruz y María. Y esto es así. Yo soy miembro de la Milicia de la Inmaculada y llevamos siempre la medalla milagrosa. Siempre llevamos con nosotros la medalla milagrosa. Y fue estando en la parroquia delante de una imagen de la Virgen María cuando me vino el nombre. Me vino así. Super David. Entonces, también significa la cruz y María, tal como está en el dorso de la medalla milagrosa. Y además la parroquia en la que estaba no es exactamente la Basílica de la Milagrosa, pero muy cerquita estaba. ¿Qué más? Pues significa también temor. El temor tan importante, tan fundamental, el temor de Dios. El temor de Dios. Y esto es algo fundamental. Y que por desgracia debo decir que de un tiempo a esta parte parece que, pero fue cuando los primeros años, nada más, pues
tuvo una etapa que sentía un temor, que era algo tremendo, tremendo. El temor de Dios. Y luego también, pues, si lo pronuncias en inglés, superdavitium, también suena que parece víctima, victim. ¿Por qué? Pues porque uno es una víctima también. Uno es víctima, ¿sí? ¿De qué? ¿Usted es víctima? ¿Soy víctima de qué? ¿De qué es usted víctima? Pues de tantas y tantas cosas. Bien, pues eso es lo que significa superdavitium. Y estaba yo un día que estaba súper agobiado con tantas series que quería hacer, porque yo soy súper, pero mis fuerzas son las de un hombre normal. Necesitamos comer mucho, mucha glucosa, mucho azúcar. Yo tomo barritas energéticas, vitaminas, pero hay veces que con todo y con eso, la cantidad de cosas que yo quiero hacer, abarcar, y es que yo no puedo dar menos, pues muchas veces me crea una gran ansiedad. De tal manera que estando muy agobiado creé la serie Superdavitium Showcase. Mi idea era que para descargarme un poco de trabajo, pues íbamos a hacer las mismas series que estaba haciendo, pero un capítulo de cada una dentro de una serie genérica que se iba a llamar Superdavitium Showcase. Y así me descargaba un poco de trabajo. Lo que pasó, que en cuanto hube descansado un poco y me hube relajado un poquito, me di unos masajes, pues ya quería otra vez volver a la carga y seguir con ambas. Así que se quedó pues como una serie genérica donde no fue en vez de, sino además de. Además de los capítulos de Techrunner, Fight y demás que los publiqué dentro de la colección Superdavitium Showcase, pues luego además quise seguir haciendo en las propias colecciones y seguir. Entonces se quedó como una especie de colección de estas que hace Marvel, en las cuales cada número está protagonizado por un superhéroe distinto y sirven muchas veces de complemento, como por ejemplo la colección Marvel Spotlight. Pues esa es la idea. Y lo que pasa es que al final, pues como es mucho trabajo, pues al final ha quedado un poco siendo lo mismo el show de David que Superdavitium Showcase, sobre todo en los capítulos ya un poco más avanzados. Y he querido llevar esta serie también al capítulo 24, para que tenga 24 capítulos como cualquier serie que se precie. Y esto es Superdavitium Showcase, ni más ni menos. Y luego finalmente tenemos Superdavitium World. Bueno, Superdavitium World es un programa, un podcast, pero más hecho al estilo del programa de radio, utilizando el software de mezcla fabuloso, un poco caro, de Spreaker, la aplicación Spreaker, que es un poco cara. Y por eso lo he dejado, porque es un poco cara, pero durante el tiempo que me dieron poder disfrutar de un periodo de prueba y además un año que estuve ahí casi con un descuento, pues he podido hacer los programas que he podido de Superdavitium World y no descarto volver a hacerlo y a seguir con nuevos programas en el futuro. Superdavitium World es un programa de radio donde vamos remezclando un poco contenidos de todas mis series
también incluyendo el show de David y Super David y en Showcase, junto con todo mi mundo, o sea, un poco ahí mezclando todo mi mundo, junto también con canciones de karaoke, con mi faceta musical y remezclándolo todo, pues en plan, pues programa de radio, autocontrol, como lo hacía yo, como lo hacía cuando estaba en Radio Miraflores, hacía autocontrol. Y entonces, pues, estaba yo encantado con Spreaker. Lo que pasa debo decir que es un poco caro. Es un poco caro y tampoco es cuestión de arruinarse uno. No obstante, además que tenemos que pagar también muchas otras cosas, no solo eso. Si solo pagaras eso tampoco sería tan caro, ¿no? Pero es que luego también, pues claro, me gusta tener Netflix, Disney Plus, y claro. Bueno, pues por eso, de momento, no que lo haya dejado, pero se ha quedado ahí. Era una especie de megamix, una serie megamix, una serie remix, pues donde yo iba poniendo pues un trocito de aquí, otro trocito de allí. Lo que pasa que al final, pues también hice algunos episodios monográficos, como aquel dedicado a los superhéroes. Y luego pues dije, mejor lo que vamos a hacer es los superhéroes, tenerlos en grandes héroes y también en este otro podcast más moderno donde voy haciendo no remezcla sino recopilación de todo lo que he grabado y todo lo que he hecho por superhéroe. Estos son los especiales. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el de los cazafantasmas y ahí metemos tanto mi primera crítica que yo hice de los cazafantasmas como esta última que he hecho, y ahí lo podéis escuchar todo del tirón. Muy bien, pues esta es la explicación. Os debía una explicación, así que aquí la tenéis. Muy especial y muy a cuento para el episodio 24 de El Show de David. Muchas gracias por escuchar, pueblo de Villar del Río. Gracias.
pues en estos momentos que estoy grabando nos encontramos en plena promoción en los restaurantes McDonald's y con la nueva promoción de Multiversus. Multiversus es un juego de la Warner donde hace un poco pues, un crossover multiverso. Bueno, no se puede decir es un crossover. Antiguamente decíamos es un crossover. Ahora no, ahora ya no es un crossover, es un multiverso entre personajes, los personajes pues sean de la casa, digamos, son personajes de la casa, pues es un multiverso. Son personajes de distintas casas, esto como la casa de los Atreides, la casa de los Harkonnen, la casa de Juego de Tronos de no sé qué, Griffin y no sé qué. Bueno, sí. Bueno, pues si son de distintas casas, entonces ya hablamos de crossover, ¿no? De crossover, mientras que... No, vamos a ver, que me he liado. Crossover, la sección clásica, pues es colecciones irregulares de la misma editorial, cuya trama, pues, se cruza. Y a eso le llamaban crossover. Mientras que dos personajes de la misma editorial, pues sería un team up. Y ahora el concepto de multiverso, pues se trata de las distintas versiones de los mismos personajes y, bueno, pues claro, es un multiverso. Digamos también, es un multiverso, el juego es multiversus. Pues sí, porque se supone que los personajes de Hanna-Barbera pues consisten en un universo paralelo junto con los de DC. Entonces, pues esa es la excusa argumental, pero escuchadme una cosa, esto solamente es una excusa argumental, en realidad tampoco hace falta ir más allá en la teorización de todas estas cosas, aunque comprendo que, bueno, pues que también es algo que se puede explotar, el hacer todo tipo de libros, vídeos y tal sobre este asunto, ¿no? Pero vamos, no tiene más razón de ser ni debe de robar más protagonismo a la trama y a lo que verdaderamente interesa. O sea, cuando compras un cómic o ves una película, pues lo que realmente estás esperando, pues tenemos que ir al grano, no perdernos en teorizaciones de que si esto es el universo tal, el universo tal. Bueno, al fin de cuentas todos son personajes. Una de las parejas así que ya de entrada aparece incluso ya en el tráiler, pues son Batman con Shaggy. ¿Hacen buena pareja Batman con Shaggy? Pues la verdad es que no. O sea, ¿para qué? Vamos a ver, es que no pegan. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Es que no pegan. Es decir, es muy curioso, es un encuentro muy curioso, es una pareja curiosa y pintoresca, la que hacen, bueno, podemos decir, porque tal personaje pues tiene una serie de... A Shaggy le han puesto como, es que como luchador, es que no pega, pero vamos, pero ni con cola, Shaggy. Pero bueno, a fin de cuentas son personajes y bueno, es un mundo de ficción, son universos de ficción y son para explotarlos y pueden hacer con ellos lo que quieran. Si quieren poner a Shaggy como luchador, pues bien pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es un juego de lucha bastante curioso y muy bueno, o sea, para jugarlo es buenísimo. Luego los personajes, pues hay algunos que no pegan, pues ni con cola, o sea, es que no pega. Superman y Velma me pusieron, los emparejaron también, ella como, él como fuerte, ¿no? Y ella como inteligente. Entonces pues son una pareja que, bueno, pues no pega, ya no pega, la verdad. Pero bueno, yo creo que
Batman y Scooby-Doo pues son dos franquicias que ya pues quedan en un extraño matrimonio, digamos, porque bueno, pues son los dos buques insignia y son pues los detectives. Bueno, Batman es un personaje que lo hemos visto ya, yo no sabría decir, si os digo la verdad, ahora mismo si yo os pregunto quién es Batman, o sea, ¿qué entendéis? ¿Es un detective? ¿Es un luchador? ¿Es un ninja? O sea, es que es detective, es ninja, es máquina de combate. Bueno, al final pues es un poco héroe de acción, también ha sido en otras ocasiones, también tal como lo hacían en la serie antigua, como muy tan gracioso, tal. Bueno, es que hay distintos Batmans y al final pues hay distintas versiones y es un personaje versátil que lo mismo vale para un roto que para un descosido y pues que se usa para todo. Entonces pues bueno, pues aquí como su faceta más bien detectivesca, el matrimonio extraño con la familia de Scooby-Doo. Bueno, él también tenía un perro, si mal no recuerdo, que también pues son amigos con Scooby-Doo y sale también el Barnito, pues es que claro, ya nos tenemos que ir a esa zona, a la zona de Barnito, nos tenemos que ir ya a aquella etapa con el Joker así, todo así, puesto así, con la boca así, porque sé, claro, esto no es por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, el dúo de Batman y Robin aparecieron por primera vez junto a Scooby-Doo en aquella serie de películas que se llamaban, si mal no recuerdo, las nuevas películas de Scooby-Doo. Si mal no recuerdo se llamaban así. Y era una serie que eran capítulos bastante, bueno, un poco más largos, y en cada uno de los capítulos pues tenían como invitados a alguna celebridad. Bueno, es legendario el capítulo de Scooby-Doo con los Harlem Globetrotters. De hecho, es que yo creo que los Globetrotters aquí en España sí han sido más conocidos por eso, yo creo, que más que por otras cosas, ¿no? Estaba también por ahí la película que se estrenó en su momento, Basket Music. No sé si la habréis oído alguna vez. Pasó bastante desapercibida, yo era muy pequeño y que esas películas de las que yo quería ver, iba a verla y no pude. A ver, seguro que ahora por streaming seguro que está, porque como ahora está todo, pues Basket Music. Oh, aquello era. Y bueno, teníamos dos capítulos con Batman y Robin formando pareja con Scooby-Doo como invitados especiales, digamos. Y bueno, habitualmente a los que juegan este tipo de crossovers, porque verdaderamente no hay mucho que contar. Si os digo la verdad, porque verdaderamente de lo que se trata es de, bueno, ver qué características tienen en común las ambas franquicias y explotar las cosas y luego pues las cosas que tengan pues también pues hay que resaltar las cosas, las diferencias que tengan, ¿no? Estos eran dos capítulos que luego se estrenaron en DVD, este DVD que se titula Batman y Scooby. Y bueno, pues lo que tenía era estos dos primeros capítulos puestos así pues en formato de película. Es un DVD que ha sido muy cotizado porque estas cosas, lo cachondo del tema es que luego venden. O sea, luego se venden muy bien y verdaderamente no hay aficionados. Aunque no tengan gran calidad narrativa ni sean grandes obras, como vengo diciendo, pues que no puede ser una gran obra. No por mezclar dos grandes personajes vamos a obtener
Esto solamente suele ocurrir en los crossovers en los cuales se mezcla un héroe con un antagonista. Por ejemplo, los crossovers que se han hecho con Aliens y con Predator, tanto Batman como Superman, Green Lantern, Tarzán incluso, y son obras buenísimas. ¿Por qué? Porque, pongamos por caso, Tarzán actúa como héroe y Predator como antagonista. Y entonces funciona a la perfección. Por ejemplo, otro crossover muy bueno es el de Batman contra Drácula. Drácula como antagonista funciona con todo tipo de héroes. De hecho, os reto a que me digáis algún héroe que se precie que no haya tenido como enemigo en alguna historia memorable a Drácula o algunos de sus, por ejemplo, en caso de Spider-Man, pues sacaron al vampiro Morbius, era el conde Drácula, una especie como el conde Drácula, hacían eso. Luego también hemos visto historias con Spider-Man y Drácula, funciona perfectamente, es el antagonista por antonomasia, entonces porque enfrentaba a todo tipo de héroes y son historias pues muy épicas y muy buenas. Pero si ya empezamos con mezclar lo que es no solo los personajes, sino todo el universo de las franquicias, la cosa no funciona, no funciona. No son memorables y simplemente por la curiosidad. Pero bueno, yo no quiero menospreciar la imaginación de los creadores para traernos grandes historias. Hemos visto el cómic, la serie de cómics Scooby-Doo Team Up. Esto fue tremendo. Es una serie de cómics en Estados Unidos. En España creo que se ha publicado por Kodomo, si mal no recuerdo. Y bueno, en cada cómic tenemos un personaje invitado. Van desfilando por ahí toda la plana mayor de los superhéroes DC y también los personajes de Hanna-Barbera, incluyendo los Picapiedra, Magui la Gorila. Bueno, es un despropósito que por curiosidad, por cosa retrueca, ¿no? Cosa rara, mezcla. Esto es como cuando te hacen un helado de estos mezclando sabores raros y dices, ¿qué sale? ¿No? Vamos a ver qué sale de aquí. O sea, Scooby-Doo con Magui la Gorila en el universo DC. En Multiversus me sacan los personajes también de Hora de Aventuras. Bueno, pues es que esta serie iba en serio. Pues es que eran unos mitis, eran unos personajillos ahí, graciosillos de un dibujillo para nada. Bueno, pues no, es un personaje que la cosa iba en serio. Bueno, yo desde luego no me lo puedo tomar en serio. Lo lees pues como una curiosidad y bueno, pues es como comer golosinas. Es como cuando te vas a comprar unas golosinas y dices, bueno, mira, qué cosa más rara. Han hecho una gominola con sabor a no sé qué y con, yo qué sé. Yo he visto en el supermercado muchas veces Coca-Cola con sabores. Y pues, está rico, sí, pues es que está muy rico, pero con sabor a cereza, sí, pero es que entonces es que ya no es Coca-Cola. Es que ya no es Coca-Cola. Es una Coca-Cola con sabor a cereza, pero no sé, a mí si me la pones a catarla y no sé que eso es una Coca-Cola, jamás se me ocurriría decir, esto es una Coca-Cola. Pienso que no, pienso que no. Bueno, entonces son mezclas raras, ¿no? La serie Scooby-Doo Team Up. Después hemos tenido la serie de cómics Scooby-Doo y Batman Mysteries. Esta es la que estamos viendo ahora. Son unos cómics, bueno, visualmente no puede tener, no en vano han pasado ya tantos años
y bueno, pues saben muy bien cómo atraer a la gente, y además son cosas que, bueno, que hace unos años pues era impensable, o sea, simplemente era ver Superman y Spiderman, y ya será la cosa más especial del mundo. Entonces, pues ahora, bah, a ver, ya en plan circo total, y bueno, ahí está, ahí está. Otro de los puntos claramente muy flojos a la hora de mezclar ambas franquicias es la galería de villanos. Verdaderamente la galería de villanos de Scooby-Doo, bueno, tiene mucho potencial, o sea, eso no lo voy a negar, que son algunos personajes, pero no tienen la categoría de los de Batman. O sea, estamos hablando de villanos de mucha categoría. El Joker, el Pingüino, el Espantapájaros, Bane, un poco más moderno. Estamos hablando de personajes que han protagonizado algunas de las obras maestras más grandes de la historia, que han sido trasladados al cine y que son leyenda y son iconos. Entonces, claro, junto a estos, los personajes, los villanos, los capítulos de Scooby-Doo, el buzo, no sé qué, y además que luego siempre la historia que, anda, a ver si se nos dan, bueno, no tienen la misma entidad. Una cosa se ha hecho recientemente con estos villanos es sacarlos para Playmobil, sacar figuras de Playmobil de los villanos de Scooby-Doo que se venden en sobrecitos y son coleccionables, cada una con una carta que es como un holograma que luego se puede escanear en los demás juguetes de Scooby-Doo, en la Mystery Machine, que es preciosa, o sea, la furgoneta de Scooby-Doo del Playmobil es preciosa, es preciosa. A mí me hubiera gustado más cuando fue la de Situada, pero bueno, está muy bien la de Scooby-Doo. Pues los personajes antagonistas, los villanos, pues claramente muy flojo, flojillo, flojea, ¿eh? Hay un poco de todo ahí. También tenemos un payaso, payaso siniestro, no, es que no se puede comparar. Son como, no sé, equipos de tercera regional. Pues ahora lo van a sacar y tal. Por ejemplo, en la segunda parte, la segunda película de Scooby-Doo, salían también algunos de estos villanos y bueno, pues intentando darles a conocer. Yo no voy a menospreciar el potencial del marketing de hoy en día para dar a conocer estos personajes que estoy seguro que son pavorosos, pavorosos, algunos de ellos, tremendo. Pero vamos, es un punto muy flojo, muy flojo. No funciona la mezcla, una mezcla rara, que no sé, podría funcionar. Por ejemplo, imaginaros, vamos a hacer un cómic, pero bien, o sea, cómic, pero vamos a hacerlo bien. Por ejemplo, vamos a poner como héroe de la historia, por supuesto, Batman, como héroe. Como damisela, pues Daphne, está, eso es así. Luego, compañero del héroe, en este caso es Robin, pero para que Batman no acapare el circo, porque entonces sería una historia de Batman, pues ¿a quién podríamos poner como compañero? Pues a Scooby-Doo, claro. Scooby-Doo, pero en plan, pues una especie como de Robin. Y luego, pues como villano, pues cualquiera de los villanos de Batman sería el Joker, probablemente. Ahí funcionaría cualquiera, el Joker
Vamos, sería pues eso, lo que son Batman, Daphne, Scooby y el Joker. Y esa es una historia que luego pueden aparecer los demás personajes, pues pueden hacer un cameo, pues pueden hacer una aparición especial, pues necesita también personajes secundarios, por ejemplo. Necesitaríamos un personaje que jugara la baza de mentor, digamos. ¿Qué podríamos poner? Bueno, yo lo digo para decir una historia clásica de viaje del héroe, ¿no? ¿Qué puede hacer el mentor? En la película Batman Begins, pues hicieron que el mentor era Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson, y luego resulta que el giro al final de la película degenera en villano. Una cosa que, bueno, funcionó, sin duda alguna, funcionó. Como mentor, pues, si no tenemos a la rata Splinter, pues soy de las tortugas ninja. Otros de los que también están ahora acaparando muchos crossovers, las tortugas ninja. Veamos a la rata Splinter como mentor. Pues, ¿qué personaje? ¿No querías poner al padre de Fred de la galería de Scooby-Doo? Es que, ¿quién? Pues el padre de Fred. El padre de Fred, que ya son personajes que los han sacado ya. Estos salen en la serie de Netflix. Scooby-Doo, pues, la serie que tenemos ahora mismo en Netflix, que estaba viendo hace poco. Y han sacado a los padres de Fred, de Daphne, de toda la familia, vamos. Y el padre de Fred, es que no se me ocurre otro mentor que pudiera funcionar bien. Y luego, como personaje ambiguo, por así decirlo, como personaje ambiguo, pues hombre, ahí pues de Catwoman. Catwoman, personaje ambiguo, pero vamos. Bueno, pues en la historia podría funcionar. Podría ser ambas franquicias, pero en una historia que funciona por sí misma, que tiene una trama, que tiene un guión bueno y que cuenta una historia. Pero si ya empezamos en que tienen que salir todos los personajes, tienen que salir todos, es que claro, hay que irlo sacando, dosificándolo, a veces no, haciendo, a ver, dúos, haciendo parejas, haciendo, a ver, para que vean, claro, entonces ya estamos, no, yo no puedo decir que no hay ahí mucho juego, o sea, son especialistas en juegos, como han demostrado en multiversos, pero yo, al juego de multiverso que han sacado en McDonald's, 3 veces que lo he jugado y me ha salido la misma pareja, Superman y Elma. Es que no veo yo la historia ahí con Superman y Elma, ¿no? Se puede hacer algo que lo hagan con... Una cosa es la narrativa y otra cosa es el marketing y el utilizar estas cosas para vender. La explotación de los personajes y bueno, pues es que tristemente, pues y tengo que decirlo, que en estos tiempos modernos pues es lo que más abunda, es la explotación de estos personajes. Como ya se abrió la veda cuando George Lucas pues vendió a Disney los derechos de Star Wars, y yo lo supe, digo, bueno, verás, ahora van a sacar películas de Star Wars de todo y sobre explotación, y así ha sido efectivamente. Yoda de bebé, o sea, la historia de Yoda, la historia de quién fue el anterior, porque llevaba muchos años diciendo una película de Boba Fett,
¿Quién fue el anterior a Boba Fett? Fíjate, Jango Fett, el padre, y del mismo de ese, el Mandaloriano, junto con Boba Fett. O sea, es que es, bueno, pues vale, no, si posibilidades hay infinitas, muchísimas posibilidades, ¿no? De emparejar personajes y de jugar con los personajes, se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, el asunto vende porque se han dado cuenta de que es lo que nos gusta, es lo que nos gustaba cuando éramos chavales, y entonces pues ahora pues a sobreexplotarlo y a explotarlo. Entonces pues claro, pues ya no tiene nada que ver con lo que es la narrativa secuencial, con lo que es el cómic, con lo que es el cine, ¿de acuerdo? La solución para España: salirnos de la Comunidad Económica Europea y volver a los reales. Bueno, puede ser. No digo yo que no sea esta la solución. Yo los reales no los llegué a utilizar, pero hay algo que sí lo tengo seguro, que eran reales. Reales. Porque me dijeron, ¿sabéis lo que me dijeron? Me dijeron, pues ahora otro más. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Otro podcast más que no sea lo mismo que he hecho en los anteriores. Pues lo mismo, si es que no puedo hacer más. Pero es que me hicieron, sí, porque vino uno y me dice, oiga usted, me dice, Yo qué dice, digo, sí, vale. Pues ahora voy a hacer otro podcast más. En esta ocasión es para SoundCloud. New Podcast. Otra más, entre tantas y tantas cosas de las que me ha tocado a mí ser testigo. A mí me ha tocado vivir esta época y ser testigo de muchas y grandes cosas. Muchas. Yo he sido de los primeros en utilizar Internet. Enseguida lo vi, siempre lo cuento. Me ha tocado ser testigo de todo este tiempo. Y una más de las cosas, no la más importante, pero sí la más reciente y la que más me apetece ahora mismo comentar. También he sido testigo hace unos meses en el centro comercial donde yo suelo ir habitualmente, colas, largas colas, no diremos interminables, no diremos tampoco que haya una cola de gente ahí como yo he visto pues, otras veces, incluso para ir al cine. Cuando se han estrenado algunas películas, pues había colas en el cine. Ahora ya no, ese problema ya se solucionó hace tiempo y más ahora con las pantallas para sacar las entradas directamente como si esto fuera un McDonald's, pues ahora sí que no hay ningún problema, ya no hay colas. Pero sí había ahí para WorldCoin, para el stand de WorldCoin. Estaban allí con un escáner, escaneando a la gente el iris, me parece que lo que les escanea, no sé si les escanea la retina o el iris,
y todos allí con los móviles para cambiar WorldCoins de estos. Yo he estado mirando también lo que es una moneda virtual. Yo todavía no utilizo monedas virtuales. Sí he hecho mis pinitos con el... Pero vamos, allí la gente cambiando, un revuelo que había ahí montado, incluso hubo peleas y allí la gente, hacía tiempo que no veía algo así, la verdad. Y me pregunto cómo puede ser posible que hoy en día, con todos los avances que tenemos, y que todavía sigan ocurriendo cosas de estas. Me sorprende, la verdad. Vamos, monedas virtuales, ya desde los primeros tiempos de Internet, ya se han hecho cosas estas, ¿no? Los famosos tokens, que habíamos a comprar tokens, y luego pues con eso pues puedes pagar, claro, y al cambio pues les favorece a ellos, claro. Los Nettles, por ejemplo, fueron una de las primeras intentos de moneda virtual que hubo, fueron los Nettles. Los Nettles, que eso pensaban que iba a ser una auténtica moneda virtual en la red. Los Nettles. Y entonces pues lo que hacías era que tú entrabas ahí y haciendo diversas actividades, como podía ser, por ejemplo, en mi caso fue escribir críticas de cine, o escribir opiniones sobre productos, pues ellos te recompensaban con unos nettles, los cuales pues luego, llegado un cierto número que no llegabas, porque claro, para llegar a eso pues los podías cambiar, ¿no? Esto no es nada nuevo. Estaban los nettles, luego también una página que se llamaba, no sé si os acordaréis, se llamaba Dojo, no dojo de un dojo de kung fu o de karate, sino los dojos. Esto también era como una especie de moneda virtual. Yo tuve cuenta en ambas, en Dojo y en Nettles, y también en Ciao.com, también, que te recompensaba, pero esta te recompensaba directamente en céntimos. O sea, en céntimos, por escribir, por hacer tantos céntimos. Yo sé que sigue habiendo muchas cosas de estas, programas de afiliados, en fin. Pero claro, todavía no podemos hablar de una verdadera moneda virtual, que claro, os digo una cosa, es virtual. Si es virtual, entonces no existe, ¿no? Porque o es real. Tú cambias haciendo lo que sea en Internet, ya sea lo que sea, la actividad que sea. Te vamos a recompensar con una cierta cantidad de moneditos. Estos son los moneditos, lo vamos a llamar los moneditos. Vale, los cuales luego ya, llegada a una cierta cantidad, pues puedes ir a cambiarlos al banco por dinero real. Entonces tienes que hacer al cambio a ver cómo te sale, ¿no? Pero claro, tú ahí ¿qué tienes? Pues no tienes nada. O sea, físicamente, moneda física, no tienes nada. Es virtual. Entonces vamos a ver esa moneda virtual, ¿con qué se sustenta? O sea, ¿cuál es el aval? ¿Qué aval tiene la moneda virtual? ¿Qué aval tiene? O sea, ¿qué tienes en realidad? Pues un conjunto de unos y ceros, un conjunto de datos, eso es lo que tienes. Esa moneda virtual, ¿quién la avala? ¿El Banco de España o la Reserva Federal de Fort Knox? ¿O es un conjunto de unos y ceros? ¿Qué es lo que tienes? Nada. No tienes absolutamente nada. Tienes un conjunto de unos y ceros que pueden ser susceptibles de
todo. Entonces, ¿qué seguridad tiene eso? Vamos, digo yo. Entonces, no una moneda virtual, sino la moneda real, el euro, para toda la zona euro. La moneda real, la que se utiliza pues en diversas transacciones, pero cambiar la moneda real en una moneda virtual, ¿eso qué aval tiene? Vamos, digo yo, ¿no? Ahora, la moneda real pasa a ser moneda virtual como lo ven algunos. Los primeros que utilizamos Internet tuvimos que vernos también con este prejuicio. Se nos decía que Internet eso era un mundo virtual, es decir, que no existe. Es decir, tu pantalla no existe en el mundo real, sino que es un videojuego. Es un videojuego hecho por ordenador. Esto, el mundo de los videojuegos, el mundo de los mundos virtuales, persistentes, algunos de ellos, pero si es un mundo virtual hecho por ordenador y lo superponemos con la Tierra, con el mundo real, ¿qué es lo que tienes entonces? Lo que tienes es un metaverso. Es decir, bueno, se quiere decir que es un universo, no es un universo, es una Tierra hecha por ordenador. Cogemos la Tierra, como la Tierra está toda mapeada ya, pues podemos superponer a la Tierra real, una Tierra nuestra. No sé si habéis leído el cómic Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Bueno, pues que esto va a ser algo así parecido, ¿no? Lo superponemos y entonces tú tendrías una Tierra hecha por ordenador superpuesta a la Tierra real, y el lugar en el que tú te encuentras ahora en la Tierra real, pues sería dentro de la del ordenador un metaverso. Ahora mismo me encuentro en el Café del Río, en una esquina. Hay gente haciendo footing, hay una esta de patinetes, de tire. Bueno, el lugar donde yo me encuentro en estos momentos, cuando yo instalé en mi móvil el Pokémon Go, o también está la versión cristiana, el Follow Jesus Go, también existe. En este lugar que me encontraré, que han puesto en ese metaverso, son dos metaversos. Tenemos también el OVR, esos serían metaversos, y se les llama universo, pero en realidad es un poco pretencioso llamarlos así porque no son universos, son mundos creados por ordenador, finitos. ¿El universo también es finito? Yo creo que no, yo creo que el universo es infinito, pero pienso que solo hay uno. Es infinito, pero solo hay uno. Y pienso que la Tierra es el centro del universo. Porque como es donde vivo yo, bueno, esto sería tema para otra disertación, ¿no? Vamos, que no es que quisiera ser yo egoísta, no quiero ser egoísta, pero vamos, que ¿cuál sería el auténtico centro del universo? Pues en la Tierra, el lugar donde me encuentro yo ahora mismo. Ese es el auténtico centro del universo, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde estoy yo. Fijaos qué cosas. Yo ahora mismo hay un árbol un poco pelado todavía, aunque ha echado algunas flores,
aquí a mi derecha, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos yo largo mi mano, voy a tocar el árbol, vale, pues en el metaverso de vaya usted a saber dónde, claro, cada compañía que tenga capacidad, pues puede tener su propio metaverso, ¿no? Como así, pues también lo quería hacer Facebook. Facebook también ha querido dar a través de unas gafas de realidad virtual. Mira, yo os digo, si tienes que usar la gafa de realidad virtual, vaya un metaverso, ¿no? Hombre, no, tiene que ser sin tener que ponerte nada. Una realidad aumentada, sí. Una realidad aumentada, una gafa de realidad aumentada, eso sí, que te vayan proporcionando la información al paso, según tú vas. Eso sí, eso sí. Pero de realidad virtual, que son unas gafas cerradas que no te dejan ver el mundo real, sino solamente el virtual. Tú te mueves en el mundo real, pero estás tu visión y tu mente están en el mundo virtual, o tú estás en el mundo real, y si en el mundo real hay un árbol, pues te das con él. Y no lo ves porque como tienes puestas unas gafas de realidad virtual, yo las tengo preparadas para cuando recibo visitas así muy molestas. Cuando me vienen a molestar con alguna tontería o algo, me pongo la gafa de realidad virtual y para eso es la única utilidad que yo les he encontrado, el poder meterte un poco ahí en ese mundo y durante unos 10 minutos, vamos. Yo estuve también en el Museo Acciona, en Alcobendas, cuando las primeras gafas de realidad virtual que salieron aquí en España y que estaba por aquel entonces de moda la película El cortador de césped. Bueno, pues eran unas gafas que te las ponías pero no te podías mover, tenías que estar en un sitio sin moverte, solo podías mover la cabeza de derecha a izquierda y con un botón pues disparar, y era todavía un mundo pues bastante, vamos, que no te podías ni mover. Yo he visto que hay cosas mucho más avanzadas, todavía no me he animado a probarlas. En el centro comercial X he visto que hay cosas muy buenas en ese sentido. A ver un día de estos que esté bien despierto y que no me duela nada, a ver si puedo acercarme y os lo cuento. Pero vamos, tiene que ser un día que esté yo bien despierto, que no me duela nada y que esté sobrio. Sí, hombre, porque mirad, a esa gente os aseguro que no les hace falta nada de esto. Bueno, y si lo vas a pensar bien, qué ganas de complicarse la vida con cosas que existen o no existen. Son virtuales, no existen. No existen en el mundo real, existe dentro de la red de la empresa que tenga esa red, existe físicamente, pues estamos hablando de un cuarto de servidores y ordenadores, terminales, y ahí, en ese edificio, ahí está la red. Y ahí pues lo están creando para luego superponerlo al mundo real, pero en el mundo real en realidad no existe. Al tocar este árbol no hay nada. Pero si desde una empresa me superponen aquí en el árbol, que al tocarlo obtengo 10 monedas virtuales y resulta que luego, haciendo ellos un concierto con ciertas empresas, pueden lograr que tenga un reflejo en el mundo real, como por ejemplo un descuento pues en una factura o un descuento en una entrada o un descuento en un restaurante, cosas de esas, descuentos. Pero nosotros cuando empezábamos, nuestros padres no sabían distinguir de un videojuego y lo que es el Facebook. Cuando empezó Facebook, pero es que eso no es el mundo real. Bueno, en cierto modo, se crea una especie como de ilusión
fijaos, virtual del mundo real. Es decir, yo estoy aquí ahora mismo, voy a hacer un vídeo. Este vídeo luego lo voy a subir a internet. Claro, si lo subo tal cual, bueno, pues es un vídeo que corresponde al mundo real. Pero si hago cualquier tipo de edición o de mejora o de, no os digo ya si le añado filtros, efectos especiales, en tal cosa, pues ya no es el mundo real. Ya sé, si yo hago esto habitualmente, como sé que hay mucha gente que lo hacen y que les parece la cosa más normal, pues luego quedas con esa persona y dices, madre mía, pues tú no tenías los ojos achinados. Pues nada, voy a quedar con una chati de estas, ¿no? Como decía Arturo Fernández, una chatina de estas, ¿no? Venga, voy a quedar con ella. Voy a quedar con ella en la esquina, pues una mujer de lo más normal. Pero de lo más normal, vamos. Y dices, pero bueno, y entonces esto, pues mira, porque es que utiliza todo tipo de filtros, efectos. Claro, entonces ya no es lo real, es un mundo virtual. Prácticamente dentro de poco ya entramos en diciembre y justo en el día 4 de diciembre es el día señalado, el día que he escogido para realizar el lanzamiento del que va a ser mi cuarto álbum, mi octavo lanzamiento si contamos también los singles que he ido sacando. Y este es un álbum muy especial. Se titula The Early Years of the Night y contiene una colección de 20 canciones muy especial. Estamos hablando de aquellos años, hace ya, unas décadas, y yo tenía pelo. Yo era más joven y tenía pelo. Y justo después de que ya yo tenía mi grupo allí en el colegio, cuando ya salimos del colegio y los últimos años, pues yo hacía mis canciones en solitario. Yo me quería lanzar como artista. En aquellos años ya sabéis que era muy difícil. No es como ahora que tenemos todo tipo de herramientas y uno mismo, pues hasta desde tu propia casa, pues te lo puedes ir haciendo, pues como quien se hace una paella o como quien se hace, pues igual, como si fuera a cocinar, pues tú desde tu casa también te puedes cocinar un disco, tú mismo, y es asequible y tenemos un montón de herramientas. La cosa pues ha avanzado muchísimo. En aquellos años no, en aquellos años pues era algo privativo, necesitabas muchísima infraestructura y la única solución era pues que te contrataran y entonces para presentar tus canciones pues lo que teníamos que hacer es lo que se llamaba una maqueta. Una maqueta era grabación casera de las canciones. Grabábamos las canciones, lo grabábamos en una cinta de cassette y luego pues a las discográficas y a los sitios. Yo al final pues nunca llegué a presentarlo. Igual que ahora me dedico a hacer también mis podcasts y mis grabaciones desde casa, pues en aquellos años pues hacía prácticamente pues lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que lo hacíamos con cinta de cassette, una cadena de música buena para la época. Tenía mi mezclador, y venían aquí pues mis amigos que eran los músicos que me ayudaban en mis maquetas, músicos extraordinarios, y ahí teníamos pues varias cintas de cassette con las maquetas. Bueno, pasaron los años
yo ya me dediqué a otra cosa, me fui a estudiar, después me fui a hacer el servicio militar, después pensando en trabajar, después mi padre se murió, luego ya, bueno, toda una vida, y durante todos esos años han estado ahí las cintas de cassette. Entonces yo cuando empezaron a hablar de los MP3 y todas estas cosas, poco a poco y según mis posibilidades, yo empecé a digitalizar esas cintas. En un principio la cosa estaba muy difícil. Había que ir a unos sitios especiales donde habían habilitado, no sé si os acordáis, pero había establecimientos donde te posibilitaban con una máquina pues el tener una cinta de cassette y pasarla, luego te llevabas el resultado en un pendrive. Esto estamos hablando desde hace unos años, ¿no? Luego lo quitaron porque decían que, claro, la gente lo usaba para... Bueno, pues ahí hemos ido digitalizando todas las maquetas, remasterizándolas y después de un trabajo de tantos años, por fin, todas estas maquetas van a ver la luz, van a salir y lo lanzamos el día 4 de noviembre. El disco se titula Early Years of the Nine. Son aquellos años. También hay alguna canción un poco más moderna. He metido ahí también algún tema para diversificar un poco. Y no puedo por menos recomendaros que lo escuchéis. Va a salir en todas las plataformas, lo tendréis en Spotify, Apple Music, Amazon Music, en todas, hasta en Geosam también. En Geosam también lo vais a tener. Y en Napster, en todas. Porque lo quiero distribuir en todas. Y estoy muy contento. No es la forma en la que yo pensaba haber sacado estas canciones, pero bueno, también es el momento moderno de hoy en día, es lo más moderno, las últimas tecnologías de hoy en día, y ahí lo tenemos. Va a ser un lanzamiento, por favor escuchadlo, y además os digo que son 20 canciones que son pura historia y pura vida mía. Son las mejores canciones que yo compuse en aquellos mis mejores años y que los he sacado, los he remasterizado y los pongo a disposición para que los podáis escuchar. No os lo perdáis en todas las plataformas el día 4 de diciembre del 2024. Early Years of the Nine. Y muchísimas gracias por escuchar. Estamos en este periodo, en el 24-27. Y esto es Super David Jam 24-27, episodio 1. Les esperamos y seguimos con los estrenos para muy lelos. No se olviden que el próximo mes tenemos un especial con lo mejor de este año. Lo mejor, la recopilación tradicional que se suele hacer en diciembre, y vamos a hacer lo mejor de este año. Vamos a ver un recorrido sobre las mejores cosas que hemos ido estrenando durante este año y que servirá también como episodio 2 para esta mi nueva serie, Super David Jam 24-27. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente